Buenas, bienvenidos al podcast en donde cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. En el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un docente bastante reconocido en la Universidad NUR, es el señor Delmar Apaza. Usted es bastante reconocido, pero para la gente que no lo conoce, ¿quién es Delmar Apaza? ¿Qué hace? ¿Y cómo ha llegado hasta este punto? ¿Cómo estás? Un saludo y un gusto estar acá. Bueno, yo de profesión soy politólogo y luego por azares del destino y una apuesta me convertí en abogado y me dediqué a la docencia más como un compromiso de transformación de lo que creo posible, que las personas puedan ser diferentes a partir de un área de estudio, y por eso soy a veces un tanto incisivo y sarcástico con lo que hago, que es dar clases, ¿no? Entonces, he investigado un poco de usted sobre su persona, su trayectoria, ¿no? Usted es constitucionalista, ¿no? Quiero que más o menos me explique qué es la Constitución y cómo se origina. Gracias, interesante pregunta. La Constitución es una norma fundamental, pero no es una norma cualquiera. El mismo hecho de que la llamemos fundamental hace que nosotros tengamos el reparo de tener el cuidado de no tratarla como una ley ordinaria. Y esa norma, para todo ciudadano, persona, mujer o hombre, sin importar a qué oficio o profesión se dedique, pues debe prestarle mucha atención, porque ahí están nuestros derechos, ahí está el límite al poder, y significa para muchos casos el modo en el que nosotros nos desenvolvemos como sociedad. Por eso es que no solamente tiene su relevancia, sino que compromete el afán de nosotros como personas dentro de un Estado. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, dentro del constitucionalismo explica qué es el Estado y cómo está conformado el Estado boliviano. Así es, cada constitución dice cómo está conformado el Estado. En el caso nuestro, a nivel territorial, se reconocen 4 tipos de territorio: las provincias, los territorios indígena, originario, campesino, los departamentos y los municipios. Pero a nivel estructural, como órganos del Estado, tenemos 4: el ejecutivo, el judicial, el legislativo y el electoral. Y asimismo, como división política, tenemos distintos niveles de gobierno, y este Estado, aunque se llame y se denomine plurinacional, hay una explicación un poco larga, tiene que ver con todas las crisis y elementos de evolución política que hemos atravesado como sociedad y como país. Ok, ya que nos contó un poquito por encima, quiero que me cuente más a detalle el contexto o el proceso histórico que ha tenido nuestra Constitución. Ok. Nosotros hemos tenido una historia constitucional atravesada. La primera surgió en el siglo XIX, en noviembre del 1826, duró solo 5 años, y la verdaderamente constitutiva sería la de 1831, y de ahí a la fecha hemos tenido entre 16 a 18 reformas entre parciales y totales. La última fue el 2009, la que da origen a la que usamos hoy en día y la que tenemos que tener atención privilegiada. Pero esta última ha tenido una historia lastimosamente sangrienta, porque ha tenido una aprobación en la ciudad de Sucre, muy atravesada entre el oficialismo y oposición de la época, entre el 2006 y 2008. Luego se trasladó en aprobación en detalle a la ciudad de Oruro, y posteriormente en un convenio interno político a la ciudad de La Paz. Entonces, la Constitución ha significado para el país siempre un desafío de saber qué cosa queremos, pero también de lo que necesitamos, y la lucha de intereses de diferentes credos, de diferentes personas, de diferentes razones, ha opuesto los intereses y ha hecho que tengamos pues estos baches históricos, pero que pues no es ajeno a cualquier otra realidad de otro país, porque casi ningún país ha tenido un proceso histórico natural y normal dentro de lo que es la creación de su constitución. Sí, muchísimas gracias. Y justamente, ¿no? Comentarle que lo que me ha llamado la atención, por ejemplo, está obviamente la primera Constitución 1826, y recién se introduce el voto directo en 1839, ¿no? Es como la tercera Constitución, ¿no? Ahora, lo que aquí lo veo interesante, y justamente en apoyo igual con algunos de sus alumnos, que es el sistema de estructura y organización funcional del Estado decimonónico, ¿no? ¿Y cómo podría Bolivia superar este? ¿Usted conoce algún otro sistema que podría implementar en el país o que le gustaría? Claro, o sea, todo hombre o mujer que se dedica a las ciencias sociales trata de dar ese apoyo, ese aporte con lo que uno estudia, porque generalmente aprendemos teoría y procuramos reproducirla en una práctica, pero lo que tú preguntas involucra que lo que conocemos lo transformemos en algo distinto.
Lo más tentador sería imitar algo que ya existe y funciona. Por eso es que se puso de moda el federalismo, digamos, no seamos federales. Pero lo desafiante es, ante tu pregunta, conozcámonos nosotros y qué queremos y a qué estamos acostumbrados. Por ejemplo, acá en Santa Cruz nos gusta y nos representa hacer cabildos como medio de protesta y validación. Entonces, eso es una forma de gobierno asamblearia. Las estructuras decimonónicas quieren decir la forma en la que decidimos de acuerdo al siglo XIX, pero ¿en qué siglo estamos? En el XXI. Entonces, deberíamos decidir de otra manera. Por ejemplo, utilizar la tecnología para tomar decisiones tipo referéndum, no paralizar el país y gastar millones en ello. Que hay los medios para hacer eso, solamente que no hay la voluntad política. O en vez de manejar una búsqueda de un presidente, al año tenemos elecciones presidenciales, busquemos la figura de un primer ministro, construyamos un parlamentarismo. Eso existe en diferentes países del mundo, y acá en América, Canadá, por ejemplo, es el único que es parlamentarista. Cosa que alivianaría mucho la presión de buscar al hombre o la mujer ideal, sea de Occidente o sea de Oriente. Y también los medios. Esta imagen que tenemos del caudillo, ¿no? Claro, la imagen del caudillo de él o ella es del Salvador. Claro, Entonces, no es eso, sino es una figura de construcción desde abajo. Claro. Entonces, los gobernadores serían más protagónicos. Ese modelo que tú me estás preguntando no existe. Más es una idea que yo trato de sembrar en los chicos para que ellos, a partir de una tesis, un trabajo de investigación, 1 o 2, puedan generarlo. Alguna vez me dediqué a escribir algo sobre ello, pero no lo he puesto en limpio para trabajarlo. Sin embargo, es un desafío, como te digo, seas politólogo, seas comunicador, seas internacionalista, seas abogado, trabajar sobre estas estructuras que venimos heredando, ¿no?, desde el siglo XIX. Bueno, entre la investigación acerca de usted habla, tiene como 3 temas en común, o bueno, 3, ¿cómo decirlo? 3 que abarcarían varios de sus artículos. Uno está el Estado de Derecho del Estado plurinacional, otro que es el sistema educativo, ya veremos, ya le preguntaré más adelante de eso, y otro sobre el tema de las autonomías. Me pareció bastante interesante. ¿Qué tan lejos nos encontramos del Estado de Derecho convencional y qué ejemplo deberíamos seguir? Bueno, yo voy a decir algo muy crítico. En realidad considero que casi no hemos llegado en ninguna etapa boliviana al Estado de Derecho convencional, porque el Estado de Derecho convencional requiere que tengamos un apego y cumplimiento a la ley como ciudadanos y como gobernantes. Y me atrevo a dar un desafío a la audiencia que nos escucha. ¿En qué momento Bolivia ha tenido un apego tanto de los gobernantes como de los ciudadanos a la norma, sea cual sea esta norma? Entonces, lo tradicional de un Estado de Derecho convencional es que tengamos ese respeto y que se cumpla la norma desde la más pequeña a la más importante. Entonces, no lo hemos tenido y vivimos alejados de ello. No es culpa de nadie en específico, es todo un proceso que venimos heredados desde la época de la colonia y podríamos decir que América Latina atraviesa eso. Pero hay que decir que habiéndonos dado cuenta de algo, hay que ser sinceros sobre cómo estamos y hacer cartas sobre el asunto, porque si no es reproducir ese mal y hacerlo más grande. Entonces, ese alejamiento del Estado de Derecho convencional nos pone en una situación crítica, ¿no? Muchas gracias. Hace algunos meses pasó este tema del gobierno de Ecuador, el conflicto de gobierno de Ecuador y México. Quiero que nos explique más o menos cuál es la problemática en sí y el por qué surge este conflicto. México ha tenido una posición interesante siempre en América Latina de decir que es un país neutral y en alguna medida sí lo ha representado, especialmente en su época republicana, en el siglo XX, pero desde la presidencia de Peña Nieto y ya Andrés Manuel López Obrador, mostró cierta simpatía, principalmente este último con el partido Morena, hacia los movimientos de izquierda, porque para México Morena representaba ser izquierda, así que todo movimiento pro libertario o pro diferente a favor del pueblo ha sido apoyado desde esa presidencia, con el solo hecho de mencionar que cuando tomó la posesión lo invitó a Maduro, ¿no? Entonces eso fue una afrenta al resto de países. En el caso de esto último, al ser buscado el vicepresidente de Ecuador en una embajada donde pretendía pedir asilo, México toma una decisión de acoger a una persona que estaba siendo cuestionada por la justicia de su país. Ahí ya toma una intervención, una manifestación de intervención. Y esa posición ha hecho que pues Ecuador sea radical en su postura y diga, no importa si estoy invadiendo una embajada, lo cual es muy criticable desde todo punto de vista, pero yo quiero hacer justicia en pro de lo que se le está cuestionando a este señor, porque ya pasó en el caso de Bolivia, pues mandaron un avión para llevárselo al señor Morales. Eso no es gastar pocos recursos, eso es involucrarse en la política de otro país, ¿no? Una cosa es que venga a tu embajada y otra es mandarle un avión. Entonces, hay muchos cuestionamientos a la política exterior que tiene México, pero no hay que
faltarle el respeto en todo lo que significa a nivel latinoamericano ese país, en la enseñanza de derecho, en los ejemplos que nos ha dado, en la posibilidad de sí recibir a diferentes personas de diferentes lugares como asilados. El mismo hecho de que un gran pensador boliviano como es René Zabaleta Mercado, terminando estando asilado y creó la Flaxo allá en México, demuestra que siempre tuvo las puertas abiertas a políticos latinoamericanos perseguidos. Entonces, lo que pasó con Ecuador fue muy exagerado de ambas partes, demasiado proceder con cobertura internacional por parte de México y muy radical la decisión por parte de Ecuador, lo cual fue criticado a nivel mundial. Justamente, ¿no? Y es porque es solo internacional, ¿no? Las embajadas, ok, perfecto. Así, para subir un poco el tono, el tema justamente la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, ¿usted le ve alguna solución? ¿Qué se podría hacer en este caso? Es un tema delicado y vamos a decir algo que nos damos cuenta, seamos camachistas o no. El señor Camacho es un ciudadano como cualquiera de nosotros y en la función de autoridad que estaba no correspondía, y aun cuando no estuviera en función de autoridad, no correspondía la forma en la que fue detenido y menos aún la forma en la que está siendo imputado y procesado a nivel penal. Porque el debido proceso, y cualquiera que estudie derecho, ya sea abogado y que esté escuchando esto sabe, debe respetarse sin importar la situación, condición o quién es la persona a la que se está buscando procesar. Y en este caso, el señor Camacho no estaba en una posición, digamos, de causar inseguridad al Estado. Se notó, y seguramente el futuro del proceso lo demostrará, que hubo una búsqueda de represalia por parte del gobierno que representaba al partido que había salido por la crisis del 2019. Entonces, ¿qué se puede hacer desde ese punto de vista? Lastimosamente los tiempos judiciales son muy largos y no queda otra que agotar todas las instancias judiciales hasta que nos quede aperturada la opción internacional y hacer notar ese acto de injusticia. Aquí sí cabe la frase esa de la justicia tarda pero llega, porque recordemos en el caso del Hotel Las Américas, que incluso se demostró que luego fue armado, varias de las personas sobrevivientes y familiares de los asesinados en ese hotel están terminando cuestionando al Bolivia y teniendo una indemnización por parte de la demostración de este acto injusto. En el caso de Camacho va a terminar demostrándose lo mismo, porque esos delitos que le reputan no son sino una fantasía exagerada de cómo se manipulan las leyes en Bolivia, con él y con varios otros detenidos políticos. Lastimosamente, quien esté de presidente ha utilizado el órgano y el poder judicial para poder buscar venganza de sus enemigos políticos y aniquilarlos, muy al estilo de Nicaragua, muy al estilo de Venezuela. Y aunque no le guste políticamente oír esto a algunas personas, pues imitar los malos ejemplos nos va a producir malos ejemplos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, aquí me surge otra duda con respecto a la Constitución. La Constitución dice que es aprobada en un referéndum constitucional, pero en cambio una ley común, la ley de proceso constitucional se aprueba como una ley común y corriente. ¿Por qué sucede esto y qué opina respecto de este proceso? Bueno, en ese caso hay varios procedimientos que forman parte de lo que significa hacer nacer una constitución o reformarla. En el caso de lo que está vigente ahora, tanto para cambiarla totalmente como para cambiarla parcialmente, necesitamos iniciar con un referéndum y terminar esa aprobación o modificación con otro referéndum. ¿Por qué se hace eso? Para validar la democracia directa, es decir, la mayoría de los bolivianos son convocados a validar este documento trabajado para nuestra convivencia mutua. Ya sea que uno asista, no entienda lo que se está aprobando, ese es el requisito que establece la ley. Una medida de inclusividad y con una medida de horizontalidad ante lo que se va a decidir. Eso es uno. Ahora, ¿qué opino sobre eso? Es el hecho de que se han hecho mecanismos mucho más largos para poder consultarle al pueblo sobre una posibilidad de reforma tanto parcial como total. Y se ha trabajado mucho en la modificación de lo que es la teoría sobre lo que significa cambiar una constitución, que al final nadie la ha terminado de entender y pocos se atreven a desgreñarla y poder establecer y explicar hacia dónde nos dirigiría una posible modificación de la Constitución. Entonces, se han cambiado las cosas a la fuerza y se ha tirado la llave de la explicación de esto, y solamente el estudio, ese es un reto que trato de transmitir en clases, nos puede llevar a no olvidarnos cómo se va a cambiar o se debe cambiar una constitución. Porque si olvidamos esto, cualquier persona o presidente, como pasa en Venezuela y en otros lugares, va a decir, cambiamos la constitución, pero a lo que me interesa. Y como no sabemos si está bien o no el procedimiento, bueno, vamos a tener que decir, sí, así es.
Por el momento, esos procedimientos establecidos requieren que los aprendamos para que se cumplan o observemos qué no se debe hacer al momento de establecer una posible modificación total o parcial. Es como dice, la Constitución es la proyección de un tiempo, espacio y lugar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, si se preguntará por qué surgió esta entrevista, básicamente porque leí justamente uno de sus artículos y habla más o menos sobre la falacia del pluralismo del Estado plurinacional, del pluralismo jurídico y pluralismo lingüístico. Incluso habla un poco sobre la identidad boliviana. Más o menos en síntesis, ¿qué explica ese artículo para la gente que no lo ha visto, no lo ha leído? No, desde el punto de vista crítico siempre me ha gustado, me ha llamado la atención cuestionar aquello que se da por obvio o por sentado. Por ejemplo, decir Estado plurinacional, es porque somos diversos y somos varios y por eso. Pero esa es la respuesta más sencilla. En realidad hay una construcción del término que viene desde el mismo artículo 1 y lo que en ese artículo quería hacer notar es que la identidad del Estado estaba vinculada a una norma que está prácticamente escondida o invisibilizada, que es un decreto supremo, que le cambia el nombre al Estado. Sin embargo, la justificación del nombre del país está anclado en la palabra pluralismo, plurinacionalidad, que representa una construcción artificial para poder establecer disposiciones jurídicas que están en la misma norma fundamental. Ahora, el reto está en que tenemos la opción como ciudadanos de creer si eso existe jurídicamente o si eso es una construcción a partir de la cual se toman decisiones que pueden interesar a algunos pero no a todos. Entonces, en ese artículo quería hacer notar eso y demostrarles que esa falacia está en el hecho de que creer en el pluralismo a ciegas es como creer que el Estado nos va a cuidar siempre de todo mal, sea esto el COVID, sea esto la inseguridad ciudadana o lo que fuera. Pues sabemos que también hay que cuidarnos nosotros. Entonces, en el caso del pluralismo pasa lo mismo. No podemos creer que Bolivia es plurinacional porque lo dice la Constitución o lo dice una ley. Hay que analizar cada pluralismo, ¿realmente es evidente? ¿O es una construcción artificial para que alguien tome decisiones a partir de ello? Ese fue el principal motivo y obviamente por las limitaciones del texto no pude explayarme un poco más, pero siempre hay un motivo de desarrollo, el pluralismo económico, el pluralismo idiomático, el pluralismo lingüístico, sociológico. Si lo desarrollamos vamos a encontrarnos o con callejones sin salida o en muchos casos con explicaciones elaboradas, ¿no? Y justamente quiero remarcar citar su artículo, lo que justamente, si estamos hablando de pluralismo, no incluir la palabra mestizo en la conformación social boliviana es negar la realidad histórica de Bolivia. Bueno, y entre otros artículos que usted ha escrito, ha hablado sobre resignación autonómica, usted ha hablado sobre autonomía. ¿Usted qué piensa del federalismo? ¿Sería mejor para el país? Sí, o sea, tiene un lado positivo y negativo. Expliquemos primero que el modelo republicano, tradicional, centralista en el cual ha nacido Bolivia y el cual se ha manejado casi toda su existencia estatal, ha tenido altibajos, más bajos que altis, vamos a decir, pero la autonomía se ha presentado como una reivindicación regional, se ha presentado como una apuesta histórica desde el siglo XIX, cuando el diputado Lucas Mendoza y Andrés Ibáñez habían propuesto la idea federal. Incluso se hizo una guerra en 1899 denominada federal, pero jamás se construyó el proyecto desde adentro y desde el fondo del federalismo, siempre desde la apertura superior, o sea, desde el maquillaje, desde la forma. Es decir, que sea un Estado federal y seamos como cualquiera de los que son, digamos, Argentina, acá Brasil o Estados Unidos, que se llamen estados y tomen sus decisiones. Entonces, hacer eso en sentido federal como propuesta no es hacer nada. Y por eso es que el modelo autonómico, la propuesta autonómica, el mojón de la autonomía que se sembró a principios del siglo XXI a partir del propio Comité Cívico Cruceño, sí fue una verdadera necesidad construida a lo largo de los años, desde el memorándum de 1904. Entonces, en el proceso constitucional de 2009, no se ha entendido que se quería transformar en todas las variables en las que existe el Estado. Y por ende, no ha terminado de nacer el Estado autonómico boliviano. Ese Estado con autonomías que promete la Constitución está a medio parto, si quieren, si comparamos con la biología humana. Y por ende, como no ha terminado de nacer, si alguien viene y te dice seamos federales, es interesante la idea porque es novedosa y parece que fuera la solución a nuestros problemas económicos de región principalmente, pero la gran pregunta es, está bien, vamos por el federalismo, ¿y qué pasa con lo que estábamos construyendo, con lo ya avanzado, con lo determinado en normatividad, con lo decidido y gastado?
Esa respuesta nos va a decir y nos va a devolver a la realidad para decir hay que terminar de hacer nacer el proceso para reencaminarnos hacia un modelo federal. Lo que quiere decir ser responsables con nuestro país, porque si nos entusiasmamos con esta idea y otra vez la tratamos de construir, eso no sucede de la noche a la mañana. Vamos a fracasar, nos vamos a desencantar del federalismo y vamos a decir, era mejor que estemos como estábamos, o tal vez querramos otra cosa que aparecerá. No podemos ir cambiando de tema como si fuera moda. Esa irresponsabilidad nos va a cobrar factura a los que estamos ahorita estudiando, trabajando, y no podemos permitirlo. Lo correcto sería comprender qué ha pasado en Bolivia, en qué medida la autonomía sí satisface nuestras medidas y reconducir el modelo. Pero para eso tenemos que tomar el poder, empezando desde abajo, otra vez digo. No es tomar el poder, seamos candidatos a la presidencia, porque eso es otra vez reproducir el viejo círculo, ¿no? Sí. Entonces, el federalismo es necesario, es posible, siempre y cuando terminamos nuestra tarea de la autonomía. Porque uno no puede titularse de la promoción, va a ser bachiller, si no haces todas tus tareas, hasta la más ínfima de religión, de lenguaje, la que sea. Porque uno va a decir, no, pero yo no voy a hacer esto, voy a ser médico o ingeniero, ¿para qué me interesa el lenguaje? Pero necesitas esa tarea para que te den una nota. Entonces necesitamos terminar las tareas autonómicas para encaminarnos al modelo federal. Y justo, más a detalle, ¿cómo comenzaría este proceso justamente del camino hacia el federalismo? Con una reforma total de la Constitución, artículo 411, parágrafo primero de la Constitución, el cual nos establece que o lo inicia el presidente o lo inician los diputados y senadores en la Asamblea con 2/3 de su aprobación, o lo hacemos nosotros los ciudadanos con el 20% del electorado, que es más o menos 1.7 millones de firmas. Legalmente ahorita, 2024, se puede hacer con esas vías. Ahora, que tengamos el músculo, la paciencia y el tiempo para poder hacer eso cuando no hay gasolina, sube el tomate, pues puede que no, ¿verdad? Por eso es que hay tiempos políticos que hay que saberlos aprovechar y no dormirnos. Es decir, mientras no se puede, ¿qué hago? Mientras tanto aprendo cómo se escriben normas jurídicas, cómo se debate en un proceso constituyente. Y acá cerquita tuvimos una especie de laboratorio país ensayo con esto que pasó en Chile, porque ellos tuvieron 2 congresos constituyentes que salieron truncos. Aprender de lo que le pasó a un vecino país, aunque no es nuestra realidad, pero ellos iban a cambiar una realidad igual radical. Entonces queremos ser federales, trabajemos en la comprensión de los modelos federales, trabajemos en la comprensión de la reforma vía asamblea y trabajemos en la posibilidad de articular el proyecto entusiasmándolo en las 9 latitudes del país, no solamente en la atención La Paz, Santa Cruz, porque hay que pensar Tarija, hay que pensar Pando, hay que pensar Potosí, si no pues estamos haciendo un grito en el vacío de la nada. Igual un dato a lanzar es que aparte de Santa Cruz, otro departamento que justamente pide federalismo es Potosí, ¿no? Bueno, y ya para terminar las últimas preguntas, hay un apartado de que usted le llama educación como ficción. ¿Usted qué piensa del sistema educativo en Bolivia y qué cambiaría de él? Bueno, la educación es un desafío y un reto, y yo lo considero siempre un privilegio, no por el hecho de que uno pueda pagarlo y lo tiene en un sentido superior o mejor, sino un privilegio darse cuenta de lo que significa estudiar. Creo que todas las personas que están en un colegio, universidad, no importa si es privado, público, de convenio, se dan cuenta del privilegio que significa aprender, cuando no todos tienen esa oportunidad. Incluso en el peor de los colegios o en el peor de las universidades, el hecho de que te digan que hay que aprender algo, ya debería hacernos despertar la necesidad de crecer, de escalar hacia nuevos objetivos y metas. Pero en el caso boliviano no se siembra esa posibilidad. Lo que se hace más bien es tratar de apagar las iniciativas, encasillar a los muchachos, tratarles de decir que el mundo simplemente es reproducir textos del internet, de textos, y no darles la oportunidad de gestar y crear ideas. Nuestros colegios, sin importar cuál sea lo que hacen es matar la creatividad y no conducir al desarrollo de nuevas potencialidades o habilidades. Y si los tenemos, que hay chicos y chicas muy brillantes en Bolivia, son porque algunos profesores y docentes rompen esquemas y tratan de apoyar estos más las familias de donde vienen. Y en la universidad pasa lo mismo. El sistema educativo ha hecho varias reformas y no por eso hemos aprendido mejor y no por eso estamos enfrentando la realidad mejor. El hecho de que en tiempos de COVID, por ejemplo, cada universidad y cada colegio pasaba clases, no pasaba clases, utilizaban Teams, utilizaban Zoom, pasaban las mismas horas, pasaban menos horas. ¿Quién controló eso? ¿Quién se preocupó por la calidad? Pese a que en Bolivia hay un observatorio de la calidad educativa. Y este año 24 de noviembre va a haber un congreso educativo.
pero ¿nos interiorizamos de eso? ¿Nos preocupamos de ello? No, somos fabricantes de títulos. A más cantidad de chicos y chicas matriculadas en universidades y colegios, mejor la pasan los dueños, los accionistas de esas entidades educativas. Considero yo que hay que hacer una reflexión, e igual que te dije hace rato, mirarnos al espejo y ser un poco más sinceros y decir, nosotros estamos mercantilizando y hemos mercantilizado la educación, y lo que hay que hacer es devolver el nivel de exigencia a cualquier universidad o colegio que sea. Por ejemplo, ponernos un reto de que sean obligatorios los exámenes de ingreso, sin importar de qué universidad o colegio estemos hablando, para medir el nivel y que se den cuenta de lo que realmente significa aprender o educar. Así veríamos de verdad la educación como un desafío y como lo que es, porque hay gente muy brillante, pero que no tiene el recurso para pasar clases, pero sí podría rendir ese examen, porque tiene el talento de pasarlo, pero no tiene los medios. En cambio, hay otra gente que tiene el dinero, pero no tiene la voluntad de querer estudiar, solo quiere un título. Y a veces te lo dicen, como docente que soy, me lo dicen, lo único que necesito son el título. A mí no me interesa su materia. Escuchar eso de un chico, una chica, entonces, ¿qué haces aquí? Dale lugar a otra persona. Pues a esa ficción me refería, ¿no? Tanto el sistema educativo, las autoridades se anquilosan en el tema administrativo. Sin darte nombres, si me permites este ejemplo más, sí. He dado clases en algunas universidades donde el administrativo, los dueños de la universidad están con aire, con las mejores comodidades, y los que pasamos clases y los que pagan eso, tienen ventiladores o ni eso tienen. Entonces yo digo, ¿acaso la universidad no se mantiene con lo que enseñamos nosotros y el estudiante? ¿Por qué tiene que estar sentado cómodamente una secretaria pasándola bien mientras nosotros ahí transpirando y dando clases? Eso es algo malo porque las condiciones afectan al aprendizaje. Entonces estamos incómodos en el aula y ese es uno de tantos ejemplos que se te pueden mencionar. El desapego de la realidad con la teoría y la práctica, el hecho de que no generemos este espíritu crítico, estos espacios, por ejemplo, que se te permita tener un espacio de entrevistas, que tengas la libertad de subirlo y que no sea cuestionado, es parte de una gran posibilidad que no todas las universidades y centros lo permiten. Ya estaríamos criticados yo como docente o tú como estudiante, ¿no? O nos darían un libreto, solo hablen de esto. Pero estamos aquí con un libre espacio, tu libertad de preguntas y yo la posibilidad de responder esto. Así que te agradezco por la pregunta, pero ahí en la educación tengo una incredulidad muy grande sobre el tema de si realmente somos educados o no. Ok, si usted el día de mañana fuese presidente, ¿qué es lo primero que haría? Bueno, no sería nunca candidato a presidente ni lo quisiera hacer porque es un gran reto. Imagínate tratar de arreglar lo que arruinaron años y años personas, es cargar una factura muy pesada. Pero si, digamos, dependiera de mí y algo que quisiera dejarlo para siempre es reducir la burocracia estatal, porque se crea un clientelismo desde el Estado. Si son más de 11,000 o un poco más de servidores públicos en todo el Estado, hay que reducir la cantidad de personas porque hay instituciones inoperantes que no transforman la realidad y sobre todo bajar el sueldo, que realmente sea un servicio. Que vayan las personas que quieran ayudar a su gente, a su país y no quieran vivir de eso. Claro, por algo se llama servidor público y tú has visto el último tiempo se han subido el sueldo políticos. Entonces, en vez de subirse, hay que subir el sueldo al maestro, hay que subir el sueldo al médico, hay que subir el sueldo a la enfermera, que realmente hace un sacrificio. O con ese sueldo sumémoslo y creemos nuevos ítems que tanto se necesita. Pero no hacemos eso. En realidad, la cúpula, todo lo que es el gobierno y presidencia, se sigue empoderando de poder económico para justificar su existencia. Entonces, esa sería una medida que si te pones a pensar, varios presidentes lo hicieron, pero lo hicieron para efecto político inmediato y al final terminó creciendo de nuevo tanto el sueldo de las autoridades como en cantidad los servidores públicos. Creo que, si no mal recuerdo, 500,000 de servidores públicos, ¿no? Sí, de personas. Sí. Ay, Dios mío. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por ver. Gracias. Síganos en todas nuestras redes sociales. ¿A usted en qué redes sociales lo puede encontrar y cómo? Bueno, con mi nombre, Delmar Apaza López, en un canal de YouTube, en Instagram también, y me encuentran como Delmarx en Twitter. Sí, muchísimas gracias. Denle like para la segunda parte.